Bienvenidos nuevamente a Hobby Space. Mi nombre es Agustín y hoy les traigo la reseña de una de las películas más esperadas del año, una de las franquicias más grandes del mundo. Me refiero a la película de Super Mario Bros., este proyecto combinado que tiene Illumination Studios con Nintendo sobre Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong y los personajes más queridos de Nintendo. Esta es una película que tal vez tenía un poco de expectativa. Mucha gente había en el cine, incluso en el preestreno. Entiendo que esta película va a ser un éxito, por lo menos en lo comercial, pero quería saber, bueno, cómo hacer esta película en términos de crítica. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que está apasionadamente apegada a esta propiedad intelectual. Entonces, obviamente todo el mundo quería saber, bueno, ¿cómo van a hacer una película de Mario si es que la última que hicieron fue horrorosa? Bueno, puedo decir que para todo fanático de Mario, de Nintendo y que hayan alguna vez jugado estos juegos, van a quedar bastante contentos con esta película, así como yo también quedé contento con esta película. Yo crecí jugando juegos de Mario, entonces obviamente había una parte afectiva en mí cuando vi esta película, pero hay varios factores que tomar de esta película. Entremos un poco en la historia. La historia comienza con Mario y Luigi, quienes viven en Nueva York y quienes están tratando de lograr crecer con su trabajo de plomeros y al intentar hacer esto se ven involucrados en una suerte de accidente que los lleva al Mushroom Kingdom, que es obviamente el lugar que conocemos ya icónico de Nintendo, y a partir de eso comienza un poco esta nueva aventura, que no voy a dar más porque en realidad no quiero dar spoilers en esta película. Sí, me voy a referir un poco a las sensaciones que deja esta historia. La historia, para partir, es muy simple. Se puede quedar en cosas que son bastante genéricas, sí, pero la historia en realidad no se complica. Creo que es un mérito en el sentido de se estaba cuidando bien qué tanto uno se puede alejar de esta franquicia o qué tanto quiere estar uno apegado, qué tan fiel uno quiere ser con las cosas de Super Mario y de Nintendo y de esta franquicia. Y creo que la lección que tomaron fue, bueno, pues tratemos de ser lo más fiel posible. Entonces, para ser lo más fiel posible, probablemente la mejor opción era hacer esto, una historia simple, una historia que duraba 90 minutos, que tenía una estructura bastante básica y que en sus personajes tampoco creo arcos tan complicados, sino que al final lo importante era un poco la aventura en sí y el poder tener este fanservice, que se va a hablar mucho de esto. La historia tiene mucho fanservice, pero si es que se iban a ir por ese lado, creo que la forma en que lo hicieron, la estructura por lo menos en que enmarcaron esto fue buena. Fue buena porque se dio una aventura de A a B donde se podían dar muchos easter eggs, pero continuando la historia sin enredarse o tampoco sin sentirse forzados. O sea, el fanservice que hubo en esta película, y de nuevo, lo digo desde un punto de vista de fanático de estos juegos, fue bueno y creo que fue bien manejado y me gustó lo que se hizo con eso. O sea, yo salí contento de la película. Pensando que la película es increíble, no, para nada. Pero la historia de no, la historia por lo menos cumple los checks básicos de, bueno, pongamos una historia básica para Mario. Mario nunca fue un personaje complejo, sino que era un héroe, por así decirlo, casi anónimo, como un avatar anónimo para el jugador. Pero ahora que tiene una personalidad, bueno, tratemos de hacerlo lo más simple posible. Y ahí, una vez más, digo que lo hicieron bien. Como digo, los personajes, ninguno tiene un arco muy grande. Sí creo que empezaron a repartir un poco las personalidades de los personajes conocidos, como Toad, como Peach, como Donkey Kong. Y ahí se balancearon bien. O sea, probablemente la que más ganó personalidad en esto fue Peach, donde hacen un cambio un poco de lo que uno esperaría de este personaje tan tradicional. Peach ahora es otra heroína, además de todos los héroes que existe en el roster de Nintendo, y creo que esa fue una buena decisión. También creo que fue una buena decisión un poco el background que le dieron, que no fue tan, de nuevo, no fue tan detallado. Sí hubo un pedazo, migajas en realidad, de historia para ella que fueron buenas, fueron un buen aporte, de nuevo, tratando de mantenerse en lo simple. Donkey Kong es otro ejemplo de tomemos una característica de su personalidad, impulsémosla y que él cumpla este rol en la película. Entonces, Donkey Kong es un personaje más soberbio, un poco más relajado, pero que dentro de igual se siente como el personaje que uno conoce. Entonces, va a cumplir un rol bien específico y ese rol por lo menos lo cumple bien. De nuevo, acá estamos hablando de parámetros muy básicos dentro de una historia para que uno pueda disfrutar de las cosas que uno conoce. Entonces, en la plataforma que sea, que es la historia básica o con los personajes básicos,
da para que después estemos pasándolo bien cuando están en karting, cuando están peleando, cuando se dan power-ups y todo lo que es parte de la franquicia. En ese sentido, obviamente la película va a tener un límite, o sea, la película no va a ser tan buena, va a ser suficiente y logran hacer que la película sea suficiente con lo que tienen, pero no va a ser una película increíble, o sea, no vamos a estar hablando de esta película para una nominación al Oscar a Mejor Película Animada, no, y tampoco uno busca que siempre sea eso la película que uno va a ver al cine, pero por lo menos en la experiencia se formó una buena película y trato de insistir en eso cuando estoy hablando de un IP, una propiedad intelectual tan reconocida, tan amada, como dije, como Mario, y un personaje que en realidad necesitaba desenvolverse de alguna manera y tal vez hacerle un background difícil y complejo, o tratar de irse en una suerte de historia más oscura, tal vez no hubiese resultado, hubiese sido una mezcla rara, entonces se fueron por lo que se alineaba con el personaje de Mario. Tal vez lo que no me gustó tanto fue que sí jugaron muy a la segura. Pudieron haber hecho algo más, tal vez, no tanto con Mario, creo que lo de Mario, lo de Peach, lo de Toad estaba bien, tal vez con Bowser. Con Bowser pudieron haber hecho algo más, porque ese sí fue una parte de la historia donde uno dice, bueno, acá se fueron muy a la segura. Así casi tratando de que Bowser igual tenga una personalidad mixta, por así decirlo. No quiere decir que no lo haya disfrutado, pero sí tal vez se pudieron haber hecho más cosas con su personaje, especialmente con sus motivaciones. Ahí está, el tema de las motivaciones es lo importante. Y si bien pudo haber sido simple la motivación, tal vez pudo haber sido diferente a lo que hicieron. Entonces, tal vez para darle más amenaza y un poquito más de peso a la película. Cambio contrario en términos de el personaje, cuando hablamos de las actuaciones en esta película, Bowser es el que más brilla porque Jack Black hace un trabajo espectacular con el personaje, obviamente es Jack Black, toman cosas de él, características de él para formar esta suerte de versión de Bowser y creo que es bastante divertido, creo que ahí funciona muy bien. El resto del cast, también del elenco lo hace muy bien. Yo era un retractor del hecho de que Chris Pratt fuese parte de este elenco como Mario especialmente, pero tengo que admitir que después de ver la película puedo decir que está bien, de hecho lo hace bien, no se nota, eso es lo importante. Chris Pratt no se nota en esta película en el buen sentido, obviamente. No se nota que es Chris Pratt, porque obviamente hay una saturación de él en esta industria, entonces si se siente como el personaje de Lego, pero es Mario, no va a tener ningún tipo de compromiso de parte de la audiencia. Entonces, el hecho de que no se note, el hecho de que pase desapercibido y que igual tenga un pequeño acento dentro de Mario que le dé esa personalidad, lo hace bien. Entonces, bien ahí, bien Anya Taylor-Joy como Peach, muy bien Keegan-Michael Key también como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, no los va a sorprender cuando lo escuchen. Sí, de nuevo, Jack Black es lo mejor de esta película en términos de actuación porque de verdad le entrega algo muy diferente a este personaje que hasta ahora me hace reír. Y con respecto al hecho de hacer reír a las personas, sí también creo que ahí hubo algo bien hecho, que es el tipo de humor que ocupó esta película. Creo que además de la parte de aventura, que la película lo tiene, obviamente todo lo que tiene el mundo de Mario es parte de aventura y acción. Entonces no había dónde perderse ahí. El humor era algo nuevo en términos de Nintendo o de esta propiedad y creo que lo hicieron bien, creo que se manejó súper bien el humor, no siempre era tan divertido, pero lo suficientemente, digamos que entretenido para que los 90 minutos sean rápidos, sean dinámicos y también para que los personajes se puedan desenvolver súper bien. Entonces, el humor de esta película funciona. Funciona, ese es como el veredicto. El humor de esta película funciona. No siempre, pero funciona en general. En la parte técnica de la película está la animación, que la animación es increíble, es muy muy buena animación. Hay mucho en la pantalla, en muchos momentos de la película, pero se ve todo muy bien. O sea, por más que esté saturado de personaje o que no hay una concentración de tomas, como tomas más enfocadas, por así decirlo, dentro de la acción, igual todo se ve brillante, se ve colorido, le ponen un buen matiz a este mundo, que obviamente en los videojuegos es así, es colorido. Entonces, está muy bien reflejado en la película y en sus texturas también. Eso es algo nuevo que tal vez Nintendo no puede dar, que sí lo puede dar Illumination. Caso contrario también me pasó con la música. La música no me gustó de lleno. Si bien habían pedazos de melodías que son parte del soundtrack conocido de Mario bueno, los personajes de Nintendo, sí creo que esta mezcla de digamos que una banda sonora media insípida que después tiene toques de banda sonora de Nintendo no funciona. O sea,
una película que se está concentrando mucho en ser fiel y en ser básica, como dije, hubiese sido mejor que tal vez se hubiese mantenido con las canciones de Nintendo, con el repertorio, que es súper bueno, a todo el mundo le encanta eso, es parte también de la magia de los juegos de Nintendo. Entonces ahí creo que tal vez se equivocaron un poco en volver más de película al soundtrack cuando no era necesario. O sea, la banda sonora es buena de por sí en lo que hay en Nintendo. Y ahí sí, digamos que una falta. Y si hay una falta mayor en esta película, el hecho de que incluyeron canciones de los 80, si no me equivoco, canciones que son en realidad hoy en día genéricas. Las canciones más genéricas que uno puede encontrar en el cine están en esta película. Y creo que eso no es bueno. Creo que eso también le quita un poco el sentido especial que tienen estos personajes, el sentido especial que tienen todos estos juegos en las personas que obviamente lo van a recordar por los sonidos. Entonces, al poner esto no es spoiler, pero al poner Take On Me, obviamente no se siente lo mismo. O sea, hay películas de Illumination que ya tienen esas canciones y también se han escuchado en miles de otras películas. Mucho mejor la banda sonora de Nintendo en ese sentido, y ahí sí la película se equivocó. Yo creo que se equivocó, no decir mal, porque no es como que arruina la película, pero en verdad es como, ¿para qué? ¿Para qué era necesario hacer eso? Por último, solamente para terminar, creo que, o sea, ya dije que la estructura era buena, quiero mencionar un poco el desenlace de la película. Creo que cuando la película llega a pics de acción, se pone muy buena la película. Ahí es cuando uno de verdad está disfrutando, está enganchado en la película y disfruta un poco de estos pics de acción que se dan, y donde, como se dice en inglés, estos set pieces, estas escenas, estas secuencias son súper, súper buenas. Y creo que ahí es donde la gente va a poder disfrutar mucho la película, especialmente, como dije, los fanáticos. Easter eggs hay en todas partes, también van a poder alimentarse, por así decirlo, de eso, estar constantemente viendo las referencias que hay, que pueden ser forzadas, pueden ser orgánicas, ustedes pueden decidir eso. A mí me gustó el estar como viendo cada referencia y entendiendo lo que está pasando, y también me hacían gracia. Con eso dicho, uno puede entender, bueno, esta película sí o sí es una película recomendada para los fanáticos. Alguien que no es fanático tal vez la encuentre muy genérica, y eso sí lo entendería, porque la película es así. O sea, de verdad la película es simple, es básica. Uno no puede, no le, como que en verdad, si trata de hacerle una crítica, si fuese un poquito más detallista con el tema de la crítica, esta película no tendría muchos, muchos problemas y podría escarbar muchísimos problemas dentro de esta película. Pero la verdad prefiero contar cuál fue mi experiencia como fanático de la franquicia, porque me imagino que la mayoría de las personas que vayan a ver esta película van a ser, así como yo, fanáticos de Nintendo. Entonces, por eso mismo, para mí es una recomendación. Esta es una película a la cual le puse una nota de 3 estrellas de 5. Me gusta ponerle pitches, 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 porque ya van a saber por qué le puse eso, pero una referencia un poco a la película. Eso, si quieren estar atentos a cualquier otra reseña, cualquier otra crítica de los últimos estrenos en el cine y en streaming, no olviden seguirnos en Hobby Space aquí en YouTube, seguirnos, compartir y comentar este video, así como también seguirnos en Instagram, donde tenemos todo nuestro contenido. Así que, nuevamente, mi nombre es Agustín. Muchas gracias por acompañarnos.